Buenas noches, mi nombre es Ana Isabel Restrepo y vamos a hablar del Project Finance y un proyecto realizado en Colombia con este método de financiamiento. En la presentación vamos a tener una introducción, una descripción del proyecto de estudio, dificultades de aplicación de Project Finance en este proyecto y finalmente una conclusión y recomendación. Bueno, ¿qué es el Project Finance? Es un método para obtener financiación mediante deuda a largo plazo para proyectos importantes. Esto lo que significa es que el préstamo está basado en el flujo de caja del proyecto, de modo que se hace muy importante hacer una evaluación detallada de riesgos que se puedan presentar en el proyecto. Hablamos de riesgos de construcción, operación, financiación, riesgo país, en general cualquier riesgo que se pueda presentar. Dentro de los proyectos que comúnmente utilizan este método de financiamiento, encontramos aquellos que involucran recursos naturales, eh, de energía o proyectos de infraestructura. Bueno, ¿cuáles son los principios fundamentales del Project Finance? Tenemos que tiene una financiación limitada. Son proyectos nuevos que implican riesgos altos si los comparamos, por ejemplo, con proyectos realizados por empresas ya consolidadas. Tenemos una relación entre deuda y capital mayor al 70%. La garantía sobre el proyecto no está dada sobre los patrocinadores del mismo, sino como ya lo mencioné anteriormente, eh, está sobre los flujos de caja del proyecto, de modo que los prestamistas ejercen un control muy estricto sobre el proyecto, teniendo en cuenta que su inversión depende del éxito del mismo. Se crea una SPV, que es básicamente una empresa cuyo único propósito es la realización del proyecto y ante los ojos de los inversores, de los patrocinadores en general, pues es el garante del proyecto, es la cara del proyecto. Por lo cual pues tenemos una vida útil limitada que depende básicamente de lo que dure el proyecto. Bueno, teniendo en cuenta que los riesgos juegan un papel tan importante en el Project Finance, vamos a hablar de algunos tipos y algunas estrategias de mitigación de los mismos. Uno de los riesgos es el de financiación. Puede ocurrir que haya insuficiencia de base financiera, para lo cual puede aplicarse deuda bancaria senior, en la cual se da prioridad a ciertas deudas, o bonos cero cupones que dan liquidez al proyecto, pagando a los que los adquirieron hasta el final del mismo. Otro es demanda de lo que produzca el proyecto, para lo cual muchos de los patrocinadores compran desde antes eh, que se realice el proyecto, pues el producto que se va a realizar. Son tasas de interés alto en los cuales las partes involucradas en el proyecto juegan un papel muy importante, ya que si tienen una calificación crediticia alta, esto hace que se genere confianza sobre el proyecto y por lo tanto haya una tasa de interés más baja. Otro es el riesgo cambiario, para lo cual los pagos generalmente se realizan en dólares. Otro tipo es el de construcción, dentro del cual tenemos la adquisición de tierras. Acá nuevamente las asociaciones que se hagan en el proyecto son muy importantes, dado que si uno de los patrocinadores es el dueño de estas tierras, pues lo facilita, o simplemente, eh, si por ejemplo es el gobierno, pues facilita muchísimo más la adquisición de tierras.
Otro puede ser retrasos y sobrecostos, para lo cual muchas veces se utilizan proyectos llave en mano y precio fijo, de modo que se transfiere el riesgo a la empresa que se encargue de la construcción, poniendo multas en caso de que existan estos retrasos y sobrecostos. Otro tipo es el de operación, en donde podemos tener mayores precios para el mantenimiento o por los daños. Igualmente, se puede transferir este riesgo a la empresa contratada para esta operación. Y por último, tenemos el riesgo país, ya que el Project Finance se vuelve muy importante, por ejemplo, en países en donde la confianza no es tan alta, ya que puede ocurrir expropiación. Esto se puede mitigar incluyendo al país que pues se comprometerá a que estos riesgos no se materialicen. Como tal, Colombia tiene un riesgo alto, tiene recursos naturales por explotar, tiene financiación limitada, una geología de alta complejidad y existe alta burocracia. De modo que es un país muy atractivo para hacer project finance. Bueno, vamos a hablar de la Ruta del Sol Sector 2, el cual fue un proyecto concebido inicialmente por el gobierno como un solo proyecto, es decir, las cuatro G fueron concebidas como un solo proyecto. Fue descrito como el segundo mayor proyecto de infraestructura en América Latina después de la expansión del Canal de Panamá. Se dividió más tarde en tres concesiones para facilitar su construcción y financiación y para mitigar el riesgo de un solo operador. El sector 2 fue adjudicado en el 2010 y comprende la expansión de doble calzada, mantenimiento y operación de 528 kilómetros de carreteras existentes entre Puerto Salgar y San Roque. Los participantes se distribuyen entre cuatro contratistas que también hacen de financiadores o sponsors. Estos son tanto brasileros como colombianos. El 62% fue otorgado a la constructora Odebrecht, 33% a Episol, que es filial de Corfi colombiana y que a su vez pertenece al Grupo Aval de Colombia. El 5% fue para CSS Constructores. El concesionario debía diseñar, adquirir permisos y licencias, financiar, adquirir predios, construir, mejorar, operar y mantener. Es decir, tenía que hacer todo el proyecto. Bueno, respecto a la financiación y los respaldos, perdón, las principales fuentes de financiamiento corresponden a la banca local, como lo pueden ver en la gráfica de la izquierda, a la banca local e internacional, contando también con actuación de la FDN, la banca multilateral y fondos de deuda. Las inversiones en este proyecto estaban respaldadas por la nación mediante vigencias futuras. El concesionario recibía pagos conforme cumplía hitos de 10 kilómetros construidos y la etapa de operación dependía de los peajes existentes en el corredor, ingresos adicionales asociados al tráfico estimado y ajustes tarifarios aprobados por el gobierno. El proyecto se estructuró como concesión a plazo variable, lo que significa que la concesión expiraría una vez que se alcanzara un valor presente neto solicitado por el concesionario para un plazo máximo de 25 años. Este mecanismo hacía que el proyecto fuera más atractivo financieramente, pues los bancos veían un mínimo de ingresos asegurado. Como tal, respecto a los riesgos de incumplimiento financiero por parte del concesionario, eh,
Un incumplimiento implicaba la obtención por parte del financiador de los flujos de la retribución por unidad funcional y los activos del proyecto mismo. Es decir, se podía expropiar el proyecto en casos de incumplimiento. Bueno, dentro de las dificultades de aplicación del Project Finance, tenemos que la principal fue dada por la corrupción que rondó el proyecto. Esto destruyó por completo uno de los principios básicos del Project Finance, cuál es la bancabilidad, eliminando la confianza en el proyecto y llevando a nulidad del contrato, suspensión judicial inmediata en el 2017 y posterior liquidación. No se prestó mayor atención al riesgo político y una vez se materializó, pues hubo bloqueo de desembolsos bancarios, perdiendo la base de crédito y generando una crisis sistémica. Otra dificultad fue que la ANI no cumplió con su rol de vigilancia y control, permitiendo retrasos, otros CIEs, inconsistencias técnicas, entre otros. Por otro lado, los retrasos llevaron al incumplimiento de hitos y por lo tanto no se pudo cobrar las vigencias futuras que eran fuente principal en la etapa de construcción. Las adiciones contractuales que se hicieron sin ningún sustento técnico, es decir, los otros IES, cambiaron pues la matriz de riesgo original del proyecto. Por otro lado, la banca local involucrada en la corrupción no hizo el debido proceso de investigación de los participantes del proyecto y su factibilidad. Bueno, en conclusión, a pesar de que las 4G fueron premiadas como proyecto internacional de finanzas por su estructuración, se evidencia cómo muchos factores fueron dejados de lado y debido a eso el proyecto fracasó. La enseñanza principal radica en que la confianza de las partes en el proyecto es fundamental para que no se genere una crisis sistémica y para esto el análisis de las partes es primordial. En el caso de Colombia, donde los casos de corrupción son más comunes que los casos donde no los hay, hizo falta especial atención a este detalle, lo cual se podría solventar en ocasiones futuras asignando entidades de interventoría con roles claros y con el poder de castigar los incumplimientos de cualquier tipo. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.